¿Sientes que alguien con quien eras tan cercano se está alejando? Como si, poco a poco, el silencio sustituyera a las conversaciones y el cariño se hiciera costumbre. Dios te está diciendo ahora mismo, estás a punto de perder a alguien importante y no quiero que eso suceda. Este mensaje ha llegado aquí como una advertencia directamente del cielo, porque lo que está en riesgo no es solo una relación, es algo precioso que conlleva propósito, sanación e historia. Quizás te quedaste callado por miedo, te alejaste por orgullo o simplemente te perdiste en medio de la rutina, pero todavía hay tiempo. Dios te envió una advertencia. No es el fin, es un llamado para que despiertes, actúes y restaures. Si sentiste que esta palabra te encontró en el momento indicado, entonces respira profundo, porque hoy comienza tu nuevo comienzo. No estás escuchando esto por casualidad. Dios te está alcanzando porque conoce el dolor que nadie ve. Vio cuando lo intentaste, cuando te quedaste callada, para que no doliera más, cuando te tragaste palabras por miedo a perder. Vio cuando llorabas en secreto y sin embargo se levantó al día siguiente fingiendo que todo estaba bien. Pero ahora Él está diciendo, no más fingir, no más sobrevivir por dentro mientras lo más importante se desmorona ante tus ojos. Todavía hay tiempo, hay curación para lo que se ha desgastado, hay reconciliación por lo que se rompió, hay nueva vida para lo que parecía ser el final. Pero necesitas levantarte, escuchar con el corazón lo que el cielo grita con amor. Te lo advertí porque todavía quiero restaurar. No perdiste. Lo que está en manos de Dios no se pierde, se transforma. Y eso es exactamente lo que Él quiere hacer ahora. Transformar lo que era silencio en conversación, lo que era distancia en abrazo, lo que era miedo en fe. No importa cuánto hayas roto, importa cuánto estés dispuesto a reconstruir, porque Dios hace nuevas todas las cosas, incluso lo que pensabas que ya no era útil. Así que levanten la cabeza, porque quien camina con Dios no termina en derrota. Tu historia no termina aquí. Esta es solo la parte en la que Él te despierta para mostrarte que el amor aún puede vencer, todavía puede florecer. Aún puedes vivir. No estás escuchando esto por casualidad. Dios conoce tu historia detrás de escena. Vio todas las noches que yacías con el corazón apesadumbrado, tratando de entender dónde empezaba a perderse todo. Él estuvo ahí cuando contuviste el llanto para no mostrar debilidad, cuando te tragaste palabras duras para evitar más dolor, cuando intentaste sonreír incluso con el pecho hecho pedazos. Intentaste mantener todo en pie, aunque sentías que, por dentro, algo importante se estaba desmoronando. Y ahora, con toda la delicadeza de un padre que ama y corrige, está diciendo, estás cerca de perder a alguien importante, pero te lo advertí porque aún hay tiempo para salvar. Esta advertencia no es para asustarte, es para despertarte. Es Dios diciendo, te llamé a actuar antes de la caída, a reconstruir antes de la pérdida, a amar antes de que la frialdad se haga costumbre. No perdiste, aún no. Lo que está en manos de Dios puede parecer lejano, pero nunca está fuera de nuestro alcance. Lo que se ha enfriado se puede reavivar. Lo que está roto se puede restaurar, pero hace falta movimiento, hace falta fe. Hace falta humildad. Dios quiere transformar tu postura emocional, renovar tu entendimiento y derramar sabiduría sobre ti. Él quiere sanar solo a los demás, sino también lo que está enfermo dentro de ti. Lo que antes era silencio ahora se llama. Lo que antes era dolor ahora es dirección. Lo que antes parecía el final ahora resulta ser un punto de inflexión. Entonces levántate. Respira hondo. El cielo está con vosotros en esta reconstrucción. No fuiste llamado para ver morir el amor. Fuiste elegido para ser puente, para ser instrumento, para ser cura. Y cuando Dios envía una palabra así, es porque Él todavía ve esperanza donde tú solo veías cansancio.
¿Has sentido algo diferente en los últimos 2 días? Una inquietud que apareció de la nada, como si algo dentro de ti estuviera pidiendo atención. Quizás fue ese extraño deseo de estar más en silencio, o ese pensamiento insistente que simplemente no abandona tu mente, incluso cuando intentas ignorarlo. ¿Te ha pasado alguna vez que tu corazón se aprieta sin motivo claro, como si a tu día le faltara una pieza? Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubras ahora puede sorprenderte. La voz de Dios no siempre llega en forma de truenos o sueños espectaculares. A veces se manifiesta en pequeñas cosas. Un retraso en el autobús, un mensaje aleatorio que apareció en tu pantalla, una canción que escuchaste accidentalmente. Y cuando estas cosas vuelvan a suceder, cuando algo empiece a pesarte en el pecho durante 2 días seguidos, puedes estar seguro, no es casualidad. Es el paraíso intentar romper el ruido de la rutina para entregarte algo urgente. Latai, verdad es que Dios está tratando de hablar contigo y no ha utilizado megáfonos ni grandes espectáculos. Ha susurrado los detalles, pero cuando estamos demasiado ocupados, distraídos por el ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana, es fácil dejarlo pasar. ¿Y sabes lo que duele? Es darnos cuenta de que a veces Él lo ha intentado varias veces, pero solo nos damos cuenta cuando han pasado los días, o incluso años. Pero en este caso, no han pasado años. Fueron solo 2 días. 2 días donde sentiste que algo era diferente, pero no podías descifrar qué era. 2 días en los que tu espíritu sintió que necesitaba un tiempo, un respiro, una palabra. E incluso si ignoraste estas señales sin querer, Dios no se dio por vencido. Insistió. Y es por eso que estás aquí ahora, escuchando esto, porque hay algo en tu vida que necesita ser alineado, algo que está por suceder, pero que solo se hará realidad si escuchas lo que Él tiene que decir. Este mensaje no es genérico, no es aleatorio, ciertamente no es una coincidencia. Ella es una respuesta, un intento divino de llegar a tu corazón antes de que pase el tiempo y pierdas la oportunidad de comprender lo que Él quería mostrarte. ¿Alguna vez has pasado por esto? Ese sentimiento de que Dios te está llamando, pero no sabes exactamente por qué. Que hay algo más grande, pero no sabes cómo acceder a ello. Así que presta atención. Esta inquietud es la primera señal. Es su toque gentil, tratando de despertarte que comenzó hace 2 días, pero que tal vez recién ahora estés listo para escuchar. Quizás este video sea precisamente su último intento de hacerte detenerte un momento y escuchar, no con los oídos, sino con el corazón, porque cuando Dios quiere hablar contigo, habla, y si lo ignoras, Él vuelve a hablar, y otra vez, hasta que comprendas que este no es un mensaje más, sino una dirección, una respuesta, una cura. Y ahora que estás aquí prestando atención, tal vez este sea exactamente el momento que el cielo estaba esperando para actuar, porque lo que viene después puede abrirle los ojos a señales que ni siquiera notó. Puede recordarte cosas que experimentaste, que tenían un significado oculto. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Puede ser que al escuchar estas palabras, algo dentro de ti esté empezando a tener sentido. Tal vez estés recordando momentos recientes que parecían demasiado pequeños para ser señales, pero que ahora, bajo esta nueva luz, adquieren un significado diferente. Esa opresión en tu pecho, esa conversación que se quedó en tu mente, esa oración que dijiste casi sin voz, nada de eso pasó desapercibido para Dios. Y tal vez solo estaba esperando que te detuvieras por un momento para escuchar con más calma. Si este tema tiene sentido para ti, si en algún momento de este video sentiste que estabas escuchando algo que el cielo reservó solo para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te conmovió hasta el momento. Decir lo que sentimos es una forma de confirmar que el mensaje fue recibido. A veces, cuando escribimos,
El corazón comprende mejor lo que el espíritu ya respira en su interior. Y si este mensaje te encontró en medio de una rutina difícil o en medio de una duda, deja un me gusta aquí también. Esto parece pequeño, pero es enorme para aquellos del otro lado que intentan mantener vivo este canal, con contenido que realmente los fortalece. Cuando te gusta, el propio YouTube entiende que ese mensaje necesita llegar a más personas, y así juntos difundimos algo más grande. Si sientes que este tipo de palabras marcan la diferencia en tu vida, suscríbete al canal aquí, no porque tengas que hacerlo, sino porque tal vez este sea el lugar donde Dios seguirá alcanzándote todos los días. Y cuando te suscribes, también dices, quiero seguir escuchando, y nos acerca más, de maneras que ni siquiera puedes imaginar, porque la verdad es que esto no es solo un vídeo, es una conversación sagrada entre el cielo y tu corazón. Y cuando participas, comentas, das me gusta, te suscribes, pasas a formar parte de ello, ayudas a que este mensaje llegue más lejos y llegue a quienes también necesitan un toque, una respuesta, una dirección. Y ahora que tu corazón ha empezado a abrirse, es importante continuar, porque hay cosas que quizás hayas experimentado y no te hayas dado cuenta de su propósito. Y ahí es exactamente donde vamos a ir ahora. Hay momentos en los que por fuera todo parece estar en calma, pero por dentro algo grita. Es como si el mundo entero estuviera en piloto automático. Gente yendo y viniendo, risas, compromisos acumulándose. Y sin embargo, hay un agujero silencioso creciendo justo en el centro de tu pecho. Un malestar que nadie ve, pero que nos roba el sueño. Detiene nuestros pensamientos y nos hace preguntar, en silencio, ¿qué me está pasando? A veces, la respuesta reside precisamente en este silencio, porque el cielo no siempre se manifiesta con truenos. Hay mensajes que llegan en forma de silencio, y es en este tipo de silencio donde Dios suele gritar más fuerte. Es extraño pensar así, lo sé. Esperamos que Dios hable claro, con palabras fáciles, con una señal visible, casi como si estuviera escrita en el cielo. Pero la verdad es que Él actúa detrás de escena de nuestro viaje con más sabiduría de la que podemos entender. Y cuando nota que estamos demasiado distraídos, demasiado ansiosos, demasiado llenos de ruido, silencia todo lo que nos rodea para ver si realmente podemos escucharlo. Es como un padre que baja la voz solo para obligar a su hijo a acercarse y prestarle atención. No es castigo, es cuidado, no es ausencia, es intención. ¿Conoces esa inquietud que no puedes explicar? Esas ganas de desaparecer por unos minutos y repensar toda tu vida. Esa sensación de que algo está a punto de cambiar, pero aún no entiendes qué. Este podría ser Él llamándote. Y créeme, el llamado de Dios no siempre llega en forma de orden. A veces llega como un vacío que solo puede llenarse cuando dejas todo y te entregas. Cuando dejas de buscar respuestas y empiezas a escuchar lo que el silencio intenta enseñar. Tendemos a huir del silencio porque es confrontación. Revela lo que intentamos ocultar. En el silencio, nuestras distracciones pierden fuerza, nuestras excusas desaparecen y lo que queda es la verdad desnuda. Es en este espacio silencioso donde Dios comienza a mover las piezas de nuestra mentalidad. Revela patrones que es necesario romper, que aún no han sido tratadas, y caminos que se eligieron por impulso, no a propósito. Y entonces, la moneda empieza a caer. Tal vez lo que parecía paz era solo una distracción, y lo que parecía vacío era Dios preparándose para llenarlo. Hay personas que asocian el silencio de Dios con el abandono, pero esto es una distorsión del dolor, no una verdad. Porque quien verdaderamente conoce el amor de Dios sabe, incluso en el silencio, Él está presente. De hecho, algunos de los mayores impactos espirituales de la vida se producen durante el tiempo en que Dios parece estar en silencio. Ahí es cuando empiezas a ver que no se trata de sentir, sino de confiar, que no se trata de controlar, sino de rendirse.
que no se trata de correr, sino de permanecer. Y es exactamente en este punto donde se toman muchas decisiones, porque el silencio requiere coraje. Coraje para dejar de huir, coraje para mirar al espejo, coraje para decir, está bien Dios, si es el Señor, entonces habla. Escucho, pero escuchar no es fácil, porque Dios no le habla a nuestro orgullo, le habla a nuestra alma, y el alma solo escucha cuando el orgullo calla. Quizás por eso nos molesta tanto el silencio, nos vacía para que Dios pueda llenarnos nuevamente, y solo aquellos que ya han sido rotos por el silencio comprenden el poder de la restauración que viene después. Es en este intervalo, en este aparente vacío, donde muchas verdades ocultas comienzan a revelarse, cosas que estaban escondidas en las prisas, en la rutina, en las distracciones, y que ahora salen a la superficie con fuerza. Porque cuando Dios quiere transformar algo, empieza por el camino correcto, desde dentro. Lo que parece ausencia es en realidad preparación. Lo que parece una pausa suele ser un reinicio. Y si en los últimos días sentiste que estabas en pausa, que nada tenía sentido, que los días eran extrañamente silenciosos, tal vez esta sea la explicación que tu corazón necesitaba. Quizás Dios no ha dejado de hablarte. Quizás simplemente cambió el tono, porque en el fondo sabía que entenderías mejor en silencio. Y ahora que estás aquí, leyendo o escuchando esto con atención, algo dentro de ti ya ha empezado a moverse. Hay momentos en los que Dios silencia todo a nuestro alrededor para mostrarnos la única voz que realmente importa. Y es en este proceso que descubrimos cuánto ignoramos las señales más obvias, los detalles, los toques, las alertas, porque Él no dejó de hablar, simplemente habló de otra manera. Y ahora empiezas a darte cuenta, recogiendo los pedazos, comprender que no era soledad, era dirección. De hecho, aprovecha y escribe una frase aquí en los comentarios que represente esto para ti. Aún en silencio, Dios me estaba hablando. A veces, esta simple frase dicha por alguien puede ser la confirmación que otra persona necesita. Así que déjelo constancia. ¿Quién sabe? Tal vez tu experiencia encienda el corazón de alguien que también pensaba que el cielo estaba en silencio. Y es exactamente en este punto cuando empezamos a profundizar más. Porque ahora que entiendes cómo Dios habla en silencio, es momento de notar las señales que dejó en el camino. Esas pequeñas advertencias que tal vez pasaron desapercibidas, pero que estuvieron ahí todo el tiempo, apuntando a algo más grande. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué Dios eligió exactamente 2 días para intentar comunicarse contigo de manera insistente? No fue 1, ni 3, había 2. Y esto puede parecer un pequeño detalle, pero en realidad conlleva una revelación oculta. Porque cuando algo sucede 2 días seguidos, no es una coincidencia, es una señal, un llamado que ya no puede ser ignorado. Es como si el cielo estuviera llamando a la puerta de tu mente, tratando de romper el ciclo de la rutina y atraer tu atención hacia algo más grande, más profundo y más urgente. En la Biblia, el número 2 aparece frecuentemente en momentos de confirmación. Dios usó el tiempo, los sueños, las señales para reforzar mensajes que no podían dejarse de lado. Cuando José fue encarcelado en Egipto, por ejemplo, el faraón tuvo 2 sueños con el mismo significado. Y José explicó, el sueño se repitió porque es cierto, Dios ya confirmó lo que va a hacer. Esto está ahí, en Génesis 41. En otras palabras, cuando algo se repite, no es solo insistencia, es confirmación divina. Quizás ni siquiera te habías dado cuenta, pero en estos 2 últimos días, algo se ha confirmado sobre ti, algo que Dios ya ha decidido hacer, pero está esperando que tú te des cuenta. Ahora piensa con calma, ¿cuántas veces en estos 2 días algo intentó interrumpir tu distracción? Pudo haber sido una molestia, una conversación que te conmovió, un recuerdo que volvió de la nada, un verso que apareció de la nada en tu timeline. Es el detrás de escena del cielo, actuando mientras ni siquiera puedes imaginarlo.
Estos son los toques sutiles de Dios, tratando de romper la rigidez de tu rutina para dejar espacio a algo nuevo. Y lo más curioso es que, generalmente, estos toques se intensifican cuando estamos a punto de tomar una decisión importante. Cuando estés a punto de pasar página, dar un paso o incluso renunciar a algo. Es en este punto del viaje que Dios sube el volumen de lo invisible. 2 días. Eso es todo lo que se necesita para transformar una mentalidad. Es el espacio que Dios puede usar para sacarte de tu prisa y ponerte en la dirección correcta. Porque a veces el problema no es la falta de fe, es demasiado ruido. Y cuando se da cuenta de esto, comienza a repetirse, no para presionarte, sino para alinearte, porque lo que Él tiene que hacer en tu vida exige atención, y Él no quiere hacer nada automáticamente. Él quiere que lo entiendas, que estés presente, que caminéis juntos conscientemente y no simplemente llevados por los vientos de la vida cotidiana. Aquí es donde entra algo de lo que evitamos hablar, el poder de las pausas. Hay momentos en que Dios no acelera, hace una pausa, y el silencio de 2 días puede ser ese freno sagrado, esa desaceleración estratégica que Él utiliza para prepararte. Y cuando te das cuenta de que esta repetición no es una casualidad, sino una advertencia, todo empieza a cobrar nuevo peso. Las pequeñas cosas se convierten en códigos, las emociones ganan voz. E incluso lo que parecía confuso empieza a tener sentido. Porque no se trataba solo de darte una respuesta, se trataba de hacerte capaz de entender la respuesta. Hay personas que se pasan la vida pidiendo señales, pero ignoran las que ya se les han dado. Y a veces es el segundo día cuando Dios decide repetir el mensaje, porque Él no se rinde fácilmente, porque Él te conoce. Y sabes que entiendes mejor cuando algo toca no solo la mente, sino el corazón. Él sabe exactamente cómo llegar a ti. Y si llevas 2 días insistiendo, es porque hay algo urgente que necesitas ver. Algo que puede cambiar tu forma de ver todo lo que estás viviendo ahora. Observemos entonces, ¿qué ha pasado estos últimos días? ¿Cuál fue el sentimiento que no te dejó en paz? ¿Qué verdad oculta está empezando a surgir dentro de ti? Lo que parecía simplemente otra coincidencia podría, de hecho, ser el impulso de Dios para que despiertes espiritualmente, porque la vida espiritual está llena de signos, pero solo los que frenan el paso lo notan, que tiene el coraje de mirar hacia adentro, quien decide dejar de ser pasajero y toma el volante de su propio viaje con la dirección de Dios. Y lo interesante es que, cuando algo se repite durante 2 días, es como si el cielo le estuviera dando una última oportunidad antes de cambiar de fase. Es una transición, un punto de inflexión. Es como si dijera, ya te lo dije, ahora te toca a ti decidir si escuchar o no. E incluso puedes intentar seguir sin prestar atención. Pero una cosa es segura, después de que Dios habla 2 veces, el impacto permanece. El corazón ya lo sabe, el alma ya lo ha capturado. El espíritu ya ha sido tocado. Incluso puedes dudar del momento, de las circunstancias, de tus emociones. Pero cuando Dios repite un mensaje, está afirmando algo con firmeza. No porque necesite ser escuchado, sino porque sabe que usted necesita escuchar. Porque lo que se dice ahora podría salvarte de algo más adelante. Puede prepararte para algo que ni siquiera ha llegado todavía, pero que ya está en el horizonte. Él ve lo que tú no ves, y por eso advierte, repite, insiste, con amor, con paciencia, con propósito. Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta de que Dios, Él está detallando. Él está haciendo que todo sea visible. Y tal vez este sea el momento de prestar atención como nunca antes, porque lo que se está revelando ahora podría ser la pieza que falta para que entiendas por qué ya han sucedido tantas cosas. Y entender esto puede cambiar no solo tu presente, sino todo lo que está por venir. Si este extracto despertó algo en tu interior, escribe en los comentarios: entendí el mensaje de Dios. A veces,
Solo necesitamos decirlo o escribirlo desde el corazón para confirmar que finalmente hemos escuchado el cielo. Y cuando eso sucede, las cosas realmente empiezan a moverse. Es con este entendimiento que continuamos, porque ahora que has comenzado a comprender el significado de estos 2 días, es hora de mirar con nuevos ojos las señales que parecían aleatorias. Hay revelaciones escondidas en los detalles, esperando un poco más de atención. A veces esperamos que Dios hable con voz fuerte, en un momento sobrenatural, en un lugar sagrado, con una certeza absoluta que nos deja sin aliento. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que las señales más intensas de Dios no siempre llegan con ruido, llegan discretamente, a veces disfrazadas de casualidad, escondidas en los detalles más habituales de nuestra rutina, y cuando no estamos prestando atención, pasamos junto a ellos. Es como intentar escuchar una suave melodía en medio del tráfico. Está ahí, pero el ruido externo nos impide notar la belleza que ya está sucediendo, y por eso es tan fácil ignorar las señales. Se adaptan a la vida de forma sutil, casi imperceptible. Pudo haber sido ese sueño extraño que se repitió de forma simbólica y que incluso comentaste, pero luego lo olvidaste. O esa frase que escuchaste de alguien que ni siquiera te conoce tan bien, pero que parecía describir exactamente lo que estás experimentando por dentro. ¿Te ha sucedido alguna vez que una canción empieza a sonar en el momento exacto en el que estás al borde de una decisión difícil? ¿O un verso que apareció de la nada, en un post, en un vídeo, en un recuerdo, y que parecía haber sido escrito exactamente para ti? Estas coincidencias no son coincidencias. Estas son respuestas envueltas en simplicidad. Son mensajes de arriba que llegan vestidos de lo cotidiano. Pero como siempre tenemos prisa, siempre saltando de un compromiso a otro, terminamos tratando lo sagrado como algo común y vamos directos a los mensajes que podrían habernos liberado antes del dolor, antes de la duda, antes de la caída. Es como tener sed e ignorar el agua solo porque viene en un simple vaso. Dios no necesita impresionarnos. Él tiene el deseo de alcanzarnos y Él sabe exactamente cómo hacer esto. Él conoce tus hábitos, tus horarios, tus debilidades y tus puntos ciegos. Y es por eso que Él usa el detrás de escena de tu vida para manifestarse. Puede ser que en los últimos días te hayas topado con alguien que haya dicho algo que te molestó, pero te molestó porque era verdad. Quizás hayas sentido un peso inexplicable en tu pecho, o incluso una extraña paz en medio del caos. Estas son señales, no siempre lógico, pero sí espiritualmente claro. El camino espiritual se compone de estas pequeñas confirmaciones. Dios actúa en la repetición, en la delicadeza, en la intuición. Y si te paras a pensar, recordarás momentos en los que todo parecía apuntar en una dirección, pero dudaste. Quizás por miedo, quizás fuera de dudas, quizás porque era más fácil creer que no era nada. Pero así fue, sí lo fue, porque Dios no desperdicia movimientos. Cuando Él actúa, incluso lo que parece insignificante tiene un impacto. Y el problema es que aprendemos a identificar las señales solo después de que pasan. Entendemos el mensaje solo después de la consecuencia, pero no siempre es necesario vivir así. El objetivo de este silencio que te acompaña, de estos 2 días de inquietud, de estas pequeñas coincidencias insistentes, es precisamente entrenarte para que te des cuenta antes, para que despiertes antes. Porque cuando empiezas a ver a Dios en los detalles, tu forma de pensar cambia. Dejas de esperar que el milagro llegue en grande y empiezas a darte cuenta de que el milagro ya está sucediendo en las pequeñas cosas, en el aire que respiras, en la conversación que te toca, en la decisión que pospones, pero sientes que debes tomar. Todo esto lleva señales. Señales que, cuando se ignoran, nos mantienen atrapados, pero cuando son reconocidos, nos liberan. Hay algo diferente cuando te vuelves sensible a lo que parecía normal. Es como si tus ojos comenzaran a ver otra capa de realidad.
te das cuenta de que no estás solo, que no estás sin dirección, que Dios está ahí, no solo cuando doblas la rodilla, sino también cuando te sientes demasiado débil para orar. No se trata de perfección, se trata de percepción, y cuanto más atento estés, más señales reconocerás. Y cuantas más señales reconozcas, más clara se vuelve la dirección que antes parecía confusa. Esta sensibilidad espiritual no es algo mágico, está cultivado, es parte de un proceso. Y este proceso comienza con el simple hábito de prestar atención. Ese mensaje que apareció en el momento exacto en el que pensaste en rendirte. Ese llamado que te trajo paz aún sin decir mucho. Ese recuerdo de la infancia que regresaba de la nada, haciéndote reflexionar sobre algo que ni siquiera recordabas, estaba sin resolver. Estos están detrás de escena de Dios en acción. No está ausente, es detallista. No necesita llamar tu atención con miedo. Prefiere conquistar tu escucha con amor. Y cuando empiezas a ver esto, algo dentro de ti empieza a cambiar. Es una transformación silenciosa pero poderosa. Empiezas a interpretar la vida con otros ojos. Empiezas a darte cuenta de que las cosas no son solo cosas, son invitaciones. Y cada detalle puede ser el comienzo de una nueva decisión, de un nuevo camino, de una nueva cura. Porque la voz de Dios no siempre viene de arriba, proviene de lo que ya estás experimentando, pero aún no entiendes. Entonces, si hay algo que se repitió, si hay algo que te tocó y se quedó, si hay algo que parece pequeño, pero se te ha quedado grabado en los últimos 2 días, no lo ignores. Quizás esta sea la señal que pediste sin saberlo. Tal vez este sea el mensaje que oraste para entender, pero que pensabas que aún no había llegado. Y ahora que está aquí, tan claro, tan cerca, solo falta una cosa: sensibilidad para acogerlo. Si alguna de 1900 estas experiencias te recordó algo reciente, deja en los comentarios la frase: ahora veo lo que antes no notaba. Esto te ayuda no solo a ti a declarar lo que sentiste, sino también a quien esté leyendo a identificar sus propias señales. Y cuando las experiencias se cruzan, la comprensión se fortalece, porque muchas veces es en un simple comentario que otra persona comprende que también está siendo llamada por Dios, y a partir de aquí, todo empieza a cobrar un significado diferente, porque ahora has empezado a reconocer las señales, y eso cambia por completo tu forma de percibir lo que viene. Si hasta ahora te ha tocado algo que no puedes explicar, si algunos recuerdos han regresado, o ciertos sentimientos han comenzado a tener más sentido ahora, entonces tal vez estés más cerca de lo que crees de escuchar con claridad lo que Dios está tratando de decirte. Porque cuando las señales se revelan, cuando los detalles salen a la luz, el corazón empieza a volverse más receptivo. Y es exactamente en este punto cuando el mensaje empieza a transmitirse de otra manera, más íntimo, más directo, más adentro, no como una orden desde lejos, sino como una llamada suave, casi un susurro, proveniente de alguien que conoce cada parte de ti, incluso las que ocultas a los demás. Y lo que Dios está diciendo hoy es simple, pero tiene un peso eterno. Vuelve a mí, no como alguien que juzga, sino como alguien que ama, como alguien que te vio intentarlo, caerte, alejarte, perderte, y aún así te quedas, observando en silencio, esperando el momento en que tu cansancio fuera mayor que tu orgullo, con la esperanza de que dejes de huir de preguntas cuyas ya sabes la respuesta, esperando que admitas que hay un vacío que nadie más puede llenar, porque fue diseñado para ser llenado únicamente por Él. La voz de Jesús no viene con peso, viene con la curación, y cuando Él os llama, no es para acusaros, es para reconstruirte. Él conoce detrás de escena tu dolor, las decisiones que te llevaron allí, los pensamientos que nadie sabe que tienes, y sin embargo, Él te mira hoy y dice: todavía te quiero. Ese es el mensaje. No hay código, no hay complejidad, no hay burocracia espiritual. Hay amor, y ese amor es insistente.
Por eso Él sigue llamando, incluso después de que lo ignores, incluso después de que lo cuestiones, incluso después de que intentes resolver todo por tu cuenta. Lo que Dios está tratando de decirte es que ya no necesitas seguir viviendo en automático, que no fuiste creado para soportarlo todo en silencio, ni para recoger heridas tratando de parecer fuerte. Él te está diciendo que puedes parar, que puedas descansar, que puedas confesar que tienes miedo, que tienes dudas, que tienes momentos en los que todo parece confuso. Y sin embargo, Él no retrocederá. Al contrario, se acercará aún más, porque no se trata de merecerlo, se trata de permitirte a ti mismo, se trata de abrir el corazón y decir, ya no puedo hacerlo solo. Dice que tiene algo nuevo, preparado, algo que tal vez ni siquiera puedas imaginar, porque lo que has visto hasta ahora te ha dejado limitado, bloqueado, estancado en repeticiones que te cansan. Pero a Dios no le impresiona el desorden de tu vida. Él no se rinde porque tropezaste de nuevo. Él no se marcha porque cometiste un error. Él está diciendo, estoy aquí, de la misma manera, en el mismo lugar, esperando que te des la vuelta y me veas de nuevo. Esta es la transformación que comienza en el silencio, pero cambia todo, por dentro. La verdad oculta detrás de todo lo que has estado sintiendo estos días es que Dios está usando este tiempo para prepararte y para recordarles que Él todavía habla, que todavía le importa, que Él todavía cree en ti incluso cuando tú ya no crees. Él está diciendo, no quiero perderte en el mundo, no quiero que te acostumbres a este dolor, quiero sanarte ahora. Y no es mañana, no es cuando te sientes mejor, y ahora, porque cuando Dios habla no fija un tiempo, actúa en el tiempo exacto del corazón. Este mensaje no es para conmoverte, es para levantarte, porque mientras crees que estás parado, Dios ya está moviendo cosas en tu interior, ya está limpiando el polvo, quitando el peso, iluminando lo que intentaste ocultar, porque Él sabe que tu cansancio no es físico, es espiritual, y cuando el espíritu flaquea, todo parece más difícil, pero hoy Él te llama cerca, no para cobrarte, sino para recordarte quién eres en Él, porque quizás el mundo te haya confundido, pero el cielo aún tiene claro tu nombre, tu identidad, tu propósito, y aunque te hayas alejado, te hayas callado, te hayas perdido, nada de esto ha cambiado el amor que Él tiene por ti, porque Dios no cambia, queda, Él espera, se transforma, y ahora, en este mismo momento, Él está usando todo, cada palabra, cada recuerdo, cada sensación, para mostrarte que todavía hay un camino, todavía existe un puente entre quién eres y para quién fuiste creado, y este puente está hecho gratis, de verdad, nuevo comienzo. Si todo esto te está golpeando fuerte por dentro, si este mensaje parece haber sido escrito con tu nombre escondido entre líneas, escribe la frase aquí en los comentarios. Señor, escuché tu voz. A veces, solo este reconocimiento es suficiente para iniciar un punto de inflexión, porque cuando admites que escuchaste, el cielo comienza a actuar aún más poderosamente. Y es en este campo de sensibilidad donde Él planta lo que viene después. Ignorar la voz de Dios puede parecer inofensivo a primera vista. Puede parecer que es solo un día más en el que no estabas prestando atención, solo otra emoción reprimida, solo otra oración pospuesta. Pero el verdadero peligro reside en repetir esta elección, porque cuando ignoras la voz de Dios una vez, tal vez todavía sientes el malestar, el llamado, la advertencia. Pero cuanto más a menudo cierras tu corazón, más débil parece volverse ese llamado, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque tu ser interior se ha acostumbrado a vivir desconectado. Y es precisamente ahí donde empezamos a correr riesgos silenciosos, esos que no dan señales de inmediato, pero que van minando el alma. Es como si alguien llamara a tu puerta con un regalo en la mano. No un regalo cualquiera, sino algo que fue preparado con amor, con tiempo, con propósito.
un regalo que tiene que ver con tu sanación, con tu respuesta, con el siguiente paso de tu viaje, pero por miedo, orgullo o simplemente distracción no abres la puerta. Escuchas el golpe, pero decides ignorarlo. Y cuando el sonido se detiene, crees que no pasó nada, pero lo que no se ve es lo que quedó afuera, la oportunidad, la transformación, la clave de un ciclo que pudo haber terminado ahí. Es exactamente así con la voz de Dios. No solo habla para consolar, dice que nos preparemos. Y cuando ignora la preparación, se pone en camino de colisionar con problemas que podrían haberse evitado. A veces pasamos por tormentas no porque Dios así lo quisiera, sino porque ignoramos la dirección que Él ya nos había dado. La voz de Dios es protección ante el peligro, es sabiduría ante el error, es alivio ante el dolor. Cuando no escuchas, no dejas de ser amado, pero puedes dejar de ser guiado. Y esta falta de dirección deja espacio para elecciones apresuradas, alianzas tóxicas y decisiones que duelen. Lo que más asusta no es el silencio del cielo, sino el ruido interno que crece cuando el alma se siente sin rumbo. La mente se confunde, el corazón se cierra, el cansancio aumenta. Y empiezas a pensar que estás solo, cuando en realidad lo que pasó fue que dejaste de escuchar. Y escuchar no requiere perfección, requiere voluntad. Voluntad de silenciar tu orgullo, de detenerte un momento, de abrir tu corazón sin máscaras. Porque Dios no llama a la puerta para ser ignorado, golpea porque sabe lo que viene. Él ve lo que tú no ves. Él conoce el detrás de escena de las cosas que aún están por suceder. Y es por eso que Él trata de advertir, trata de redirigir, trata de proteger. Hay personas que pierden años porque ignoraron una voz que pedía apenas unos minutos de atención. Perdieron conexiones, perdieron la paz, perdieron la ligereza que surge cuando caminamos bajo una dirección clara. Y todo esto podría haber sido diferente si en algún momento se hubieran detenido y dicho: «Háblame, Señor, te escucho». Es sencillo, pero lo simple asusta, porque cuando realmente escuchas, no hay forma de fingir que no lo escuchaste. A partir de entonces, cada decisión tiene peso, cada elección requiere responsabilidad, y eso es exactamente lo que Dios quiere, que crezcas, que madures, que camines con los ojos abiertos y el corazón alineado con lo que Él quiere hacer en ti. Y si sientes que ignoraste algo, que lo dejaste pasar, que cerraste la puerta en un momento en que Dios estaba allí, debes saber que todavía hay tiempo. Si el mensaje ha llegado hasta aquí, es porque Él todavía está hablando. Y si todavía habla, es porque aún queda algo por hacer. No insiste por insistir, insiste porque tiene algo importante que darte. Y ese algo no es superficial, no es momentáneo, es algo con impacto eterno, es algo que puede cambiar el ritmo de tu historia. La voz de Dios no viene a causar miedo, ven y cálmate, pero cuando se ignora, acaba siendo reemplazado por el caos de emociones confusas, de decisiones sin paz, de relaciones agotadoras, de una vida que se prolonga. Y todo esto podría evitarse si tuviéramos el coraje de escuchar antes de actuar. Porque escuchar es un acto de fe, es admitir que hay algo más grande que nuestro propio entendimiento. Se trata de dejar de guiarnos por el impulso y empezar a caminar con propósito. Y este cambio de mentalidad lo transforma todo. Lo que Dios está diciendo estos días es: llamé a tu puerta, y si aún no la has abierto, todavía estás a tiempo. No porque Él dependa de ello, sino porque quiere verte recibiendo lo que ya está listo. Él quiere verte viviendo lo que para ti soñaste desde el principio. No se trata de control, se trata de amor. Un amor que no se rinde fácilmente, que se repite, que espera, que insista hasta que te des cuenta nuevamente de que no estás solo. Si algo dentro de ti entiende esta parte, escribe la frase en los comentarios: ya no quiero ignorar lo que viene de Dios. A veces, esta simple frase es el primer paso para reabrir la puerta. Y cuando se abre,
lo que entra no es condenación, sino alivio. Y lo que sucede después de 1907, eso ya ha comenzado a prepararse dentro de ti. Quienes escuchan la voz de Dios no siempre comprenden inmediatamente lo que se dice. Quienes son llamados no siempre responden al primer intento. Lo cierto es que esta dificultad para percibir o aceptar el llamado divino es mucho más común de lo que parece. Y no es hoy. Basta con mirar las Escrituras y ver que incluso los grandes nombres de la fe pasaron por esto. Gente que escuchó, pero resistió. Eso lo sentía, pero dudaba, lo cual se conmovió. Y sin embargo, Dios insistió, porque cuando Él tiene un plan, ni siquiera la confusión inicial en nuestro corazón es suficiente para detener lo que ya está decidido en el cielo. Tomemos el ejemplo de Jonás. Dios lo llamó claramente, le dio una misión específica, ir a Nínive y entregar un mensaje de arrepentimiento. Pero ¿qué hizo Jonás? Se escapó. Tomó un barco en dirección opuesta, intentando escapar de lo que en el fondo ya sabía que era inevitable. Quizás por miedo, quizás no te sientes preparado, quizás porque no quieres lidiar con el peso de la responsabilidad. Y mientras intentaba esconderse, llegó la tormenta. No solo en el mar, sino dentro de él, porque no puedes escapar de una palabra que ha sido lanzada a tu vida. La dirección de Dios puede incluso posponerse, pero no anularse. Y cuando intentamos escapar de la voz de Dios, el mundo pierde el sonido y el alma comienza a gritar por dentro. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo que Jonás? Dios nos pidió cambiar de dirección, pero elegimos el camino más cómodo. Tocó algo que sabíamos que debíamos afrontar, pero preferimos fingir que no era nuestro problema. Y entonces las cosas empezaron a salirse de control, no porque Dios quisiera castigarnos, sino porque insistíamos en desviarnos del rumbo. Lo más impresionante de esta historia es que, incluso después de la fuga, incluso después de la tormenta, Dios no se rindió. Trajo a Jonás de vuelta, y lo que parecía haberse perdido al principio, al final, seguía en pie. Porque cuando se ignora la voz de Dios, el plan puede tardar, pero no muere. Otro ejemplo que nos resuena es el de Samuel. A un niño, criado en el templo, aprendió de Dios desde pequeño, pero aún así tuvo dificultades para reconocer la voz que lo llamaba. Lo escuchó, respondió, pero pensó que era otra persona. Y esto se repitió hasta que le dijeron que dijera: «Habla, Señor, tu siervo oye». Lo curioso es que Samuel estaba en el lugar correcto, viviendo cerca de la presencia de Dios, pero aún no entendía que era Dios quien hablaba. Esto muestra que no basta con estar en un ambiente espiritual. Se necesita sensibilidad para discernir el origen de la voz que resuena dentro de nosotros. Al igual que Samuel, quizás tú también estés escuchando sin entender. Quizás confundiste la llamada con un pensamiento perdido, un sentimiento pasajero, alguna coincidencia aleatoria. Pero, ¿y si es más que eso? ¿Qué pasa si es Dios nuevamente llamándote por tu nombre? ¿Y si estos días de inquietud fueran algo más que cansancio? Tal vez eres como Jonás, tratando de huir de algo que parece demasiado grande para cargar, o como Samuel, escuchando pero sin saber de dónde viene. En ambos casos, el mensaje es el mismo. Dios está hablando, y tu forma de responder puede cambiarlo todo. La belleza de estas historias radica en el detalle de que Dios no se detuvo en el primer llamado. Habló más de una vez, insistió, guiado, esperó a que su corazón madurara. Y eso dice mucho de cómo actúa Él con nosotros. Él no grita, Él llama, Él no invade, Él invita. Pero cuando respondemos, cuando finalmente decimos, habla, Señor, algo comienza a alinearse. Aparece la dirección, vuelve la paz, la vida toma forma, porque no hay confusión que pueda resistirse a la claridad de una voz que viene directamente del trono. Lo que nos muestran estas historias es que la resistencia al llamado no es el final del camino. De lo contrario, podría ser el comienzo de una transformación que nunca imaginamos posible.
Lo que Dios quiere de nosotros no es perfección, sino voluntad. No es que estés equivocado por tener dudas, es que ya no puedes vivir paralizado por ellas. El llamado está ahí, se escuchó la voz, y ahora la decisión está en tus manos. Seguir ignorando o aceptar finalmente lo que lleva resonando desde hace días. Si esto te habló, si en algún momento te identificaste con Jonás o Samuel, escribe en los comentarios la frase: reconozco el llamado. A veces, una puerta dentro es como abrir y cuando esa puerta se abre, lo que entra no es peso, sino dirección. Y todo lo que necesita un nuevo rumbo empieza, poco a poco, a encontrar sentido. Escuchar la voz de Dios no se trata de algo místico, complicado o reservado solo para personas especiales. La verdad es que Dios siempre habla, pero no siempre estamos disponibles para escuchar. La mente está llena, el corazón acelera, el cuerpo está cansado y el alma abrumada. La rutina se traga cualquier espacio de silencio y nos acostumbramos a sobrevivir en el ruido. Y así, dejamos de lado lo que podría cambiarlo todo. No porque no amemos a Dios, sino porque estamos tan inmersos en distracciones que nos alejamos de la sensibilidad necesaria para escuchar lo que Él intenta decirnos. Y es exactamente por eso que debemos reducir la velocidad, no para escapar del mundo, sino para volver a darnos cuenta de lo que realmente importa. Hay ocasiones en las que lo único que necesitas es silenciar un poco tu celular, apagar por unos minutos ese ruido digital que invade tu mente todo el tiempo. Porque si bien cada notificación te roba un segundo de tu atención, Dios está tratando de darte una revelación completa que puede transformar tu viaje. Y esto no es una exageración. Se trata de concentración. Crear un espacio dentro de ti donde su presencia no tenga que competir con todo lo urgente, pero no siempre imprescindible. ¿Alguna vez has intentado orar sinceramente incluso cuando no sabes qué decir? No se trata de tener las palabras adecuadas, se trata de ser sincero. A veces, la oración más poderosa es solo un susurro, un «Dios, ayúdame», dicho entre lágrimas o en el silencio de una mirada cansada. Dios no busca discursos bonitos, Él está esperando corazones abiertos. Porque cuando le hablas con la verdad, aunque sea en voz baja, el cielo te escucha en voz alta. Y en este intercambio íntimo, algo comienza a alinearse. No es magia, es verdadera espiritualidad. Es una relación, otra manera, sencilla pero poderosa de escuchar la voz de Dios con claridad, es abrir la Biblia con expectación. No como si estuvieras leyendo un libro cualquiera, sino como si supieras que el texto podría contener exactamente la respuesta que necesitabas. A veces un verso específico te llamará la atención. Otras veces, una historia te recordará tu propia vida. Y de repente, lo que parecía lejano se vuelve personal. Porque la Biblia no es solo un registro del pasado. Es una voz viva que habla al presente y señala el futuro. Pero para escucharlo, debes abrirlo. Y abre no solo el libro, sino también tu corazón. Y aún hay más. Dios también habla a través de los detalles del día. Utiliza situaciones, encuentros, palabras dichas por otras personas, sentimientos que surgen sin explicación aparente. Quizás estás caminando por la calle y de la nada te viene a la mente alguien a quien no has visto en años. Tal vez estés en el tráfico y comience a sonar una vieja canción que te lleve a un momento específico de tu historia. Son estas pequeñas escenas cotidianas que a primera vista parecen aleatorias, pero que encierran revelaciones silenciosas. Cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de que Dios nunca dejó de hablar, solo necesitaba que ajustaras tu canal de escucha. Y ajustar el canal, es un cambio de mentalidad, es cambiar prisa por presencia. Se trata de dejar de esperar grandes señales y empezar a valorar los pequeños detalles. Es comprender que escuchar la voz de Dios no se trata de esfuerzo religioso, sino de sensibilidad espiritual. Y esta sensibilidad se desarrolla día a día.
en la forma en que comienzas a observar tus emociones, en la forma en que comienzas a cuestionar los pensamientos que invaden tu mente, en la forma en que aprendes a preguntar: Señor, ¿qué quieres mostrarme con esto? Esta simple pregunta abre puertas a revelaciones que estaban ahí, pero escondidas detrás de la distracción. Escuchar a Dios con claridad no significa que obtendrás respuestas a la vez. A veces habla por etapas. Primero Él te muestra el siguiente paso y luego te enseña a dar uno más. Y así, poco a poco, la dirección se va aclarando. El problema es que muchas veces queremos escuchar el plan completo, pero Dios solo revela lo que estás dispuesto a entender. Y ahí es donde entra en juego la confianza. No es necesario entenderlo todo para obedecer. Necesitas confiar lo suficiente para caminar, incluso si aún no ves el destino final, porque la claridad surge del caminar, no del estancamiento. Por lo tanto, no espere que la voz de Dios llegue siempre de la misma manera. A veces viene con paz, otras veces con malestar. A veces confirma lo que ya sentías, otras veces confronta todo lo que creías saber. Pero una cosa es segura: cuando lo escuchas, lo sabes. No hay duda. Es una certeza interna, como si algo encajara dentro de ti. Y en ese momento comprendes que no era solo intuición, era dirección. No fue solo un pensamiento, fue un mensaje. Si algo dentro de ti sentiste este cambio de percepción, si esta parte del video te hizo darte cuenta de que Dios ya habló y solo necesitabas prestar más atención, escribe en los comentarios la frase: estoy aprendiendo a escuchar mejor, porque cuando declaras esto, también activas un nuevo nivel de sensibilidad. Y es con este corazón despierto que las próximas revelaciones comienzan a tener verdadero sentido. Quizás lo que estás sintiendo ahora no sea solo una emoción pasajera, sino una respuesta que llega lentamente, como si respetaras tu tiempo, pero que ya no puedes ignorar. Es como si algo dentro de ti se estuviera alineando, aunque por fuera todo todavía parezca confuso. Y no es porque las circunstancias cambiaran de repente, sino porque tu interior empezó a despertar. Empezaste a comprender que el silencio al que te enfrentaste en los últimos días no estaba vacío. Fue una preparación. Era el intervalo necesario entre la pregunta y la respuesta, entre la petición y la acción, entre el grito y el cumplimiento. Quizás estos 2 días de silencio estén terminando ahora, y no porque Dios decidió actuar de un momento a otro, sino porque finalmente te detuviste el tiempo suficiente para darte cuenta de lo que Él ya estaba haciendo. La respuesta no siempre es algo nuevo que aparece. A veces es la revelación de lo que ha estado ante tus ojos todo el tiempo. Es como entrar en una habitación oscura, donde todo ha estado siempre ahí, pero solo ahora se ha encendido la luz, y con claridad comienzas a comprender lo que antes era solo sombra y suposición. ¿Recuerdas esa opresión en tu corazón que parecía tristeza, pero que en realidad era un anhelo de Dios? ¿Recuerdas esa pausa forzada, ese momento en el que todo dejó de ir bien y pensaste que te estaban olvidando? Ahora tal vez te des cuenta de que ese era el momento en que Dios te protegía de un camino equivocado. Fue Él reordenando las escenas de tu viaje. Y es por eso que este mensaje ha llegado ahora, porque el cielo sabe exactamente cuándo dar la respuesta correcta. Dios no se demora. Él actúa en el momento exacto en que el corazón está listo para comprender y, más aún, para obedecer. A menudo, la respuesta de Dios no llega como esperamos. No llega con ruido, ni con protagonismo. Viene en un susurro, en un verso que encaja perfectamente con lo que estabas viviendo, en un recuerdo que te conmueve sin explicación, en una frase que alguien dice sin saber cuánto te atraviesa por dentro. Y ahí es donde reside la belleza de la acción divina. Habla con precisión, pero respeta tu ritmo. Él entrega con amor, pero espera que usted esté dispuesto a recibir verdaderamente. Quizás, sin darte cuenta, ya hayas dicho esta oración: Dios, muéstrame una señal. Y puede que ahora este mensaje sea la confirmación que tanto pedías.
Y no, esto no es una fuerza de expresión, es discernimiento, porque cuando Dios responde, lo sientes. No necesita explicación ni garantías externas. Hay un tipo de paz que solo Él sabe cómo lograr. E incluso si todavía no tienes todas las respuestas que deseas, esta claridad que está surgiendo dentro de ti es el comienzo de algo nuevo. Ya es Dios diciéndote: escuché cada una de tus palabras y ahora estás escuchando las mías. Hay un momento adecuado para todo, incluso para comprender lo que antes parecía oculto. Y ese momento podría ser ahora. Es posible que tu mente todavía esté intentando procesarlo, pero tu espíritu ya lo ha descubierto, ya lo reconociste, ya ha comenzado a alinearse con lo que el cielo tiene preparado. Y es en este punto del viaje cuando algo se mueve, no afuera, sino adentro. Porque cuando entiendes que Dios está hablando, incluso en los detalles, incluso en el silencio, incluso en la demora aparente, comienzas a caminar con más firmeza. Y cuando llega la firmeza, la ansiedad se va. Esta certeza silenciosa, esta sensación de que algo se está desatando, es el tipo de respuesta que no necesita pruebas, solo necesita coraje para ser aceptada. Y cuando lo aceptas, el impacto es inmediato. Dejas de perseguir señales y empiezas a vivir como alguien que ya entiende. La transformación comienza ahí, cuando cambias tu postura de la que pregunta a la que escucha, de los que desesperan a los que confían. Y en este cambio de mentalidad se abren muchas puertas, porque Dios honra a quien permanece sensible incluso cuando todo parece estar estancado. Puede que haya aún más silencio por venir, puede que no esté todo resuelto ahora, pero si has llegado hasta aquí, ya no estás solo en esta búsqueda, estás caminando hacia la respuesta. No es una meta, es el proceso en sí, y cuanto más te entregas a esta guía divina, más sentido tienen las cosas. Empiezas a ver que esperar también fue una respuesta, que el tiempo de incertidumbre también fue dirección. Ese dolor también tuvo su propósito, y eso cambia por completo la forma en que ves tu propia historia. Si esta parte tocó algo muy dentro de ti, escribe la frase en los comentarios: mi respuesta vino con paz. Porque a veces la paz no viene después de la respuesta, es la señal de que la respuesta ya está aquí. Y cuando reconoces esto, lo que viene después fluye mucho más claramente. Hay algo que debe quedar muy claro en tu corazón ahora. Dios no se rinde contigo. No cuando te pierdes, no cuando te callas, no cuando parece que no quieres escuchar más, no cuando lo ignoras, aunque sabes que es Él. Ni siquiera cuando intentas seguir adelante como si nada hubiera pasado, como si esa inquietud no tuviera sentido. Él todavía está ahí. Espera. Vocación. A veces en silencio, a veces con señales repetidas, a veces con ese toque invisible que hace estremecer todo lo que hay en tu interior. Y esto no sucede porque Él sea insistente en el sentido humano de la palabra, sino porque su amor no tiene fecha de caducidad. No se cansa, no se acaba. Él no cambia de opinión acerca de ti. Es difícil entender esto en un mundo donde todo tiene límites, donde incluso el afecto de la gente se acaba cuando cometes demasiados errores, donde incluso la paciencia de tus amigos se acaba cuando te alejas. Pero Dios no es como las personas. Él no está limitado por el tiempo, ni por los fracasos, ni por vuestros ciclos de inconstancia. Permanece cuando todo dentro de ti se desmorona. Él te sostiene cuando nadie más tiene la fuerza para mantenerte en pie. Él sigue creyendo en ti, incluso cuando te has abandonado por dentro. Y esta es la verdad que todo lo sostiene. Tú puedes haberte distanciado, pero Él nunca se apartó de tu lado. La voz de Dios es constante, no en volumen, sino en intención. No habla solo cuando todo está bien, ni solo en momentos de desesperación. Habla todos los días, en los detalles de la mañana, en los descansos del día, en los pensamientos que surgen por la noche. Él habla a través de todo, siempre y cuando estés dispuesto a escuchar. Y estar dispuesto no tiene nada que ver con la religiosidad, sino con la presencia.
Se trata de detenerse unos minutos y simplemente decir: estoy aquí, Dios, muéstrame lo que no veo. Tiene que ver con crear un espacio dentro de ti donde Él sea bienvenido, sin resistencias, sin miedos, sin justificaciones. Y aunque al principio no escuches con claridad, aunque parezca que todavía está lejos, sigue abriendo ese espacio, porque lo que empieza como una respiración se convierte en una dirección firme cuando insistes en permanecer sensible. No se trata de perfección. Dios nunca esperó que fueras perfecto. Lo que Él espera es que estés disponible, que no cierres puertas por viejas heridas, que no abandones la fe solo porque algunas oraciones no fueron respondidas como imaginabas. Él sigue hablando, sigue rodeándote de señales, sigue acercándote, incluso cuando insistes en alejarte. Es en este amor donde puedes descansar, porque en el fondo no se trata de que te lo merezcas, se trata de que Él ame primero. Se trata de que Él siga creyendo en todo lo que Él plantó dentro de ti, incluso cuando ya has dudado de ti mismo. Se trata de que Él sepa quién eres realmente, no solo lo que muestras, sino todo lo que escondes, y aún así, llamarte, invitarte. Recuerda que todavía estás a tiempo de volver, de empezar de nuevo, de volver sobre tus pasos. Porque mientras haya aliento, habrá propósito. Mientras haya ritmo, habrá una promesa viva. Y mientras haya fe, aunque sea pequeña, Dios tendrá algo con qué trabajar dentro de ti. No has sido olvidado, ni ignorado, ni siquiera cambió. Lo que estás experimentando ahora puede parecer confuso, pero Dios está dentro de este proceso, dentro de esta reconstrucción, dentro de esta espera. Y más que eso, Él te está preparando, moldeando tu sensibilidad, despertando tu percepción, madurando tu escucha, porque la voz que Él quiere mostrarte es más que una instrucción, es una revelación sobre quién eres realmente en Él. Entonces, incluso si has ignorado su voz durante días, semanas o incluso meses, debes saber que Él todavía está dispuesto a hablarte hoy, y mañana, y luego, tantas veces como sea necesario, porque el amor de Dios no se agota con el tiempo, no está frustrado por tu retraso. Él simplemente continúa, porque sabe que en algún momento lo entenderás, se detendrá, mirarás atrás, y en ese momento, todo lo que parecía perdido comienza a recuperarse, todo lo que parecía confuso empieza a tener sentido, todo lo que estaba en silencio dentro de ti comienza a ganar voz nuevamente. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe los comentarios en "Escuché, Señor, háblame". Esto no es solo un comentario, es un acto de fe. Eres tú quien dice, en palabras sencillas, que estás disponible. Y cuando te declaras así, el cielo responde, porque quien escucha con el corazón siempre recibe algo nuevo. Y el viaje, a partir de aquí, adquiere un nuevo significado.